Hablemos acerca de las actividades del presidente electo. Avanza el tiempo para que se cumpla el plazo que él mismo se autoimpuso en relación a la presentación de quienes van a integrar su próximo gabinete, que tiene varios requisitos además, paridad, por cierto, personas no solamente de los partidos de la coalición oficialista después del 11 de marzo, sino que también independientes, experiencia, juventud, una serie de otros requisitos que se han impuesto, y varias reuniones además que sostiene el presidente electo en primera persona con no gente política, sino que personas de la sociedad civil. Ayer se reunió Gabriel Boric, el presidente electo, con víctimas de la delincuencia y también con la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Quería escuchar propuestas que podrían ser tramitadas durante su gobierno. Por otra parte, el equipo político sostuvo además un encuentro con diputados de la Democracia Cristiana. Además, se conoció el nombre de quien va a asumir como jefe de gabinete del futuro mandatario. Es el experto en derechos humanos y militante de Convergencia Social, Matías Mesa López Andía. Beatriz Vallejo tiene todos los datos. Beatriz, muy buenos días. Hola, Beatriz. Hola, buenos días. 2 reuniones con agrupaciones sociales sostuvo ayer el presidente electo Gabriel Boric. La primera de ellas con voceros de la iniciativa Primero las Víctimas respecto a la necesidad de crear una defensoría para las personas que resulten afectadas. La segunda con la agrupación de familiares de ejecutados políticos, quienes manifestaron la necesidad de una reforma a las Fuerzas Armadas. Su equipo político, en tanto, se reunió con la bancada de la Democracia Cristiana, quienes conversaron sobre prioridades políticas y posiciones ante el futuro Congreso. Sobre las reuniones del mandatario electo Raúl Moya, padre de Tamara, quien falleció en medio de una encerrona en la comuna de Huechuraba, se refirió a la conversación explicando que una de las principales peticiones es la creación de una defensoría para víctimas. Víctimas no tienen ese derecho. Si las víctimas quieren ser representadas por un abogado, tienen que sacar plata de su bolsillo. El fiscal no representa a las víctimas, y yo particularmente le pedí 2 cosas al presidente electo. La primera es que lamentablemente hemos visto un poco estancado el proyecto de la ley Tamara en la Comisión de Constitución del Senado. La hermana de Rodrigo Fernández, quien murió en Lo Espejo defendiendo a 2 vecinos que iban a ser asaltados, destacó la importancia de esta iniciativa para respaldar a quienes resultan afectados, mientras que Andrea Lobos, esposa de un trabajador que fue asesinado también en un acto delictual, dijo sentirse tranquila porque el futuro mandatario se comprometió a seguir escuchándolos. Pero a nosotros como víctimas no se nos da respuesta, no se nos da ayuda más que la psicológica. Mi hermano deja 4 hijos y así como los hijos de mis compañeras quedan a la deriva. Y él nos demostró que sí nos iba a escuchar. Espero que así sea, porque no nos queda a dónde más ir. Quedó en eso, así que bueno, ya el hecho de que nos haya escuchado para mí ya es algo. El presidente electo recibió también a la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Su presidenta, Alicia Lira, afirmó que reiteraron su respaldo al gobierno, pero que también manifestaron necesidades como una reestructuración a las Fuerzas Armadas y avances en justicia y reparación. Tiene que haber una reestructuración de las Fuerzas Armadas, así como Carabineros, porque aquí no es que cambien a un director general o a un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sino que es la política. Y esperamos este gobierno terminar con la doctrina de seguridad nacional, donde convierte a nuestros jóvenes, a los trabajadores o cualquier movilización social en enemigo interno. Se conoció durante la última jornada el nombre de quien asumirá como jefe de gabinete. Será el experto en derechos humanos y militante de Convergencia Social, Matías Mesa López Andía, y pese a que no hubo referencias a la designación, se confirmó esta decisión. Las reuniones políticas continuaron y llegó hasta la moneda chica la bancada de la Democracia Cristiana. En la instancia, el diputado Miguel Ángel Calisto afirmó que tras las elecciones internas del próximo 23 de enero tomarán una opción respecto al ser oposición o no. Mientras que Joana Pérez, quien va en una de las listas, dijo que esperan generar un espacio de colaboración. Ese es un asunto que yo creo que se va a resolver una vez que asuma la futura mesa del partido, cuando hay una Junta Nacional del partido, un Consejo Nacional con la nueva directiva. Un espacio fraterno también de mostrar también nuestro ánimo de colaboración y por cierto también que se nos respeten los espacios que tenemos hoy día dentro del Congreso.
Estuvo también el abogado Javier Luis Segaña, quien asesoró cambios de mando de la izquierda para gobiernos como el de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, anticipó probables nuevas reuniones y explicó que vino a traspasar experiencias para la ceremonia del 11 de marzo. Hoy Gabriel Boric se reunirá con los gobernadores regionales en las instalaciones de la autoridad metropolitana y también conversará con pequeños y medianos empresarios, especialmente con Juan Pablo Suet, Catherine Nivaldo. Sí, con todas estas reuniones lo comentábamos aquí con Catherine, porque Gabriel Boric ha tenido la particularidad de recibir a personas o agrupaciones, ¿no es cierto? Pero me imagino que cada una de esas personas o agrupaciones espera de esa reunión algo, y por lo tanto esto genera, y ocurre probablemente con muchos gobiernos, pero en este caso también de manera muy particular o personal, genera expectativas. ¿Hay algo en el comando del presidente electo sobre... Él algo mencionó, ¿no es cierto? Él ha señalado de los tiempos que vienen, tiempos de esperanza, dice, pero eso también significa expectativas que buena parte de la población espera que se cumplan. Sí, él ha sido bastante claro en que esperaría poder cumplir todas las promesas de campaña que ha hecho, pero dice que antes de ayer lo decía, por ejemplo, soy un hombre de carne y hueso y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero claro, las expectativas son otra cosa y él lo tiene bastante claro, sobre todo pensando en el tiempo de implementación de las políticas que él ha propuesto. Claro, y el punto es hasta qué espacio tiene finalmente el presidente electo, quienes están ahí acompañándolo en relación a recibir a todas las personas que quieren estar con él. Personalmente considero que es ese tono el que lo lleva en gran parte a ser el presidente electo, ¿no? A ser cercano, mostrarse afectuoso con la gente que está solicitándole algo de atención, lo que marca diferencias también con el presidente actual y también con otras administraciones anteriores. Pero también tiene este doble filo en relación a que puede abarcar muchísimo o generar más expectativa que finalmente no pueda concretar, no menos a corto plazo, porque son muchas las cosas que tiene que abarcar en un primer escenario, siempre están las metas, no los primeros 100 días, en fin, y muchísima expectativa que él mismo va generando junto con quienes, están detrás de él. Estas reuniones van a continuar, entendemos que en paralelo además está el trabajo para determinar al gabinete, ¿se van a ir acotando alguna idea al respecto? Sí, todos los días sostiene reuniones al interior de la Moneda Chica. En general, no siempre se clarifica con quiénes, pero claro, como uno está ahí a las afueras, puede ver a qué agrupaciones recibe. Generalmente las reuniones políticas las sostiene su equipo y él se enfoca más que todo en las agrupaciones sociales. También lo vemos cuando llega y cuando se va, que él se detiene a saludar a las personas. Muchas de ellas le plantean inquietudes. Ayer, por ejemplo, llegaron personas que tienen que idealizarse cada cierto tiempo y ellos le dejaron una carta y le dijeron que estaban complicados porque estaban perdiendo algunos centros de diálisis y había mucha gente que no podía movilizarse y que probablemente no lo hiciera, y entonces él lo que hace es recibir esa información y tratar de derivarla también a quienes trabajan junto a él. Claro. Y ver qué efectivamente se puede hacer con esas situaciones. Hoy día se reúne con gobernadores, ¿o no? Sí, hoy día se reúne a las 3:30 de la tarde con gobernadores regionales en las instalaciones de la Gobernación Metropolitana en el centro de Santiago. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días. Chao, Beatriz, hasta pronto. Mira, a propósito del asunto comunicacional, de esto de la recepción, por ejemplo, de estas personas que están constantemente queriendo reunirse con el presidente electo y cómo tratar con esas situaciones y con otras, se realizó, según el diario La Tercera, una presentación en PowerPoint al Comité Político de Aprobabilidad de parte del coordinador del equipo de estrategia presidencial, que es Carlos Durán. A esta cita, que se extendió durante varias horas ahí en la Moneda Chica, en Conde del 249, llegaron el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, su par de comunes, K. Quirós, la líder de Convergencia Social, que es Francisca Perales, el timonel de UNIR, que es Marcelo Díaz, la secretaria general del Frente Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, y la presidenta de Revolución Democrática, Margarita Portugués. La presentación contenía los primeros lineamientos de la estrategia comunicacional del proceso de instalación del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Según quienes conocieron de su elaboración, cuenta una nota del diario La Tercera, el plan pasó por la aprobación del equipo político que lidera Giorgio Jackson, quien también estuvo presente en el encuentro. Entonces, esta presentación detallaba los pilares que deben guiar el proceso de aquí hasta el 11 de marzo. Este lapso finalmente hasta asumir con un objetivo claro:
generar las condiciones favorables para la instalación, conformación y funcionamiento del próximo gobierno. Y en ese sentido el punto principal que marcan es sobre la base de una transición que funciona porque dicen, escuche bien, el periodo de instalación del gobierno es 100% sobre la percepción, porque hay comunicación, pero no hay poder real. Por eso en esta instancia lo ideal es mostrar un gobierno en formación que funciona sin contratiempos. Ahora, subrayaron. Esto que puede sonar, muy fácil en la idea, resulta que es bastante complicado de ejecutar. Para cumplir con la tarea se plantea una serie de acciones. Desde el equipo presidencial le comunicaron a la coalición que una de las principales fórmulas para viabilizar la estrategia será mostrar coordinación con el gobierno de Sebastián Piñera. Como punto siguiente, la idea es que el equipo de transición y el presidente electo tengan un perfil lo más bajo posible. Esto bajo la premisa de que es momento de dejar en la agenda a la actual administración. La comparación no favorece, sostienen. Y también se llama a esta coalición y a sus principales dirigentes a proyectar sentido de unidad y dicen no comunicar nada que genere o se perciba como diferencias o cortocircuitos en el gobierno. Además dicen de no dejarse presionar por los tiempos de la prensa. Por otra parte, en la presentación se detallan varios conceptos a instalar durante el proceso. Colaboración, cambios paso a paso, gente preparada, responsabilidad, nuevos liderazgos, eficacia y participación social. A mí me sale una pequeña sonrisa porque esto es novedoso, pero lo que todas las nuevas administraciones han tratado de instalar. Y claro, y que además después cuando uno lo puede ver en los audios, las declaraciones de las personas, siempre están en los mismos conceptos y todos dicen lo mismo. Hay un formato, claro, o un formateo. No es voluntario. Hay minutas y etcétera que se reparten y todos lo hacen. Es parte de. Bueno, hay otro pilar de esta estrategia. Sí. Hay otro pilar de esta estrategia, que se funda en la necesidad de relevar, dicen, un liderazgo distinto, tanto en fondo como en las formas, además de mantener un canal abierto con la gente. Ahí entendemos también lo que hablábamos hace minutos, estas reuniones que sostiene a diario el presidente. Oye, respecto a la vocería, es algo que le interesa, obviamente, a la prensa, pero también a ustedes, a los auditores, a la gente, a la ciudadanía. Boric debe hablar, dicen, en un apartado especial, esta estrategia, ¿no? Boric debe hablar solo de situaciones estratégicas e hitos del gobierno. Respecto a los principales vocerías de su equipo, que recaen además de Jackson, Eike Siches y Camila Vallejos, se proponen que participen en programas de alta visibilidad con una frecuencia semanal. A los voceros de la coalición, además, se les pide no hablar a nombre de la oficina presidencial y criticar a la administración saliente. De la estrategia, además, se desprende la necesidad de designar un vocero especial para el periodo de instalación, a la vez que portavoces técnicos se evitan hablar hasta el anuncio de gabinete previsto más tardar para el próximo 22 de enero. Que es parte del compromiso que el mismo presidente electo ya estableció. Ahora hablamos de Matías Mesa Lopeandía. ¿Quién es? Experto en derechos humanos que, como nos contaba Beatriz, se ha anunciado que será el jefe de gabinete del presidente electo, que es una decisión clave que tomó en los últimos días el presidente Gabriel Boric, designar a su jefe de gabinete. Es un abogado experto en derechos humanos, como digo, también experto en pueblos originarios. Apréndase el nombre, Matías Mesa Lopeandía. Militante de Convergencia Social, el partido del presidente electo, tiene un magíster en derechos humanos en la London School of Economics en Londres. Asesoró a Gabriel Boric en distintas materias y trabaja en la Biblioteca del Congreso Nacional. Fue parte del equipo del plan de gobierno, después se desempeñó como secretario ejecutivo del equipo político del Comando. Es considerado uno de los profesionales de convergencia social más cercano y de confianza de